Primera de Pedro 2:4 comienza diciendo acercándoos. ¿Qué significa esta palabra? Hay que acercarnos por la fe, y no solamente se hace una vez, sino que se hace continuamente, no para la salvación, sino porque ya eres un hijo de Dios, eres un creyente, te has acercado a Él por primera vez, ahora edificando así sobre Él, sobre Cristo, como parte de la casa espiritual. La palabra aquí en el griego acercar, venid, allegarse, allegándoos, comparte la misma raíz en el griego que la palabra prosélito. ¿Quién era un prosélito? Alguien que de otra religión se hacía a veces judío o judaizante. Pero aquí quiere decir haciéndose un convertido, un creyente en Cristo Jesús. Es la palabra muy similar que Pedro usó ya en el verso 2, como un recién nacido que se acerca, que se allega a su mamá. Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 6-3, usa la palabra de esta manera, conformándose. ¿A qué cosa? Se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina de la piedad, dice 1 de Timoteo 6:3. Pero el escritor de Hebreos nos lo dice de la siguiente manera en el capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿De qué cosa? De la mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que nos acercamos, nos allegamos, venimos, y la invitación es para todos. Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. Que están ¿cómo? Cansados y cargados, y yo los haré ¿qué cosa? Descansar. Unámonos a Él como una bebé a su madre, como prosélitos, como conformados a su imagen, como la piedra viva que Él es. Nosotros, vamos a hablar, somos las piedritas sobre edificados, y lo vamos a intentar desglosar en unos segunditos. Pero aquí nos dice el verso 4, acercándonos ¿a quién? Ayúdeme. A Cristo, pero no dice Cristo ahí, hermano Carlos, ¿verdad? Dice piedra viva. Él es la piedra, amén. Pero aquí hay un detalle muy importante, y lo vamos a intentar desglosar en unos segundos. El hermano Pedro, el apóstol Pedro, tiene un nombre que se asemeja a piedra. El Señor le puso este nombre, pero él es una piedrita. Y Jesús es la roca, Jesucristo es la roca. Pero él reconoce quién es la roca y dice, yo como piedra te hago la invitación a que te apegues, a que te acerques, a que vengas a ser parte del edificio de Jesucristo, del cuerpo, de la familia de Cristo, del fundamento. Él es el ángulo, la piedra angular. El apóstol Pablo lo habla de esta manera, que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es ¿qué cosa, hermanos? El cuerpo, todo creyente, en Efesios 4, del 15 al 16. Así que aquí vamos a ver varios cuadros. Ya el apóstol Pedro nos pintó algunos. Hizo el énfasis de que somos como bebés, que hemos renacido. Pero ¿qué más está pintando aquí? Ahora una piedra. Pero piense conmigo un segundito. ¿Una sola piedra compone o hace un templo, un edificio? No. ¿Una sola pared compone y hace un edificio? No, tampoco. Pero lo que nos está diciendo aquí Pedro, todos juntos, en conjunto, formamos y somos útiles, nos necesitamos, somos interdependientes los unos de los otros como cristianos, basados en el fundamento firme que es Cristo. Así que parte de la invitación va a ser trabajemos unidos, juntos, bien concertados, unánimes, para edificar una casa hermosa para Dios. Pero tenemos un pequeñito problema aparentemente aquí en este versículo 4. Aquí en el español, en nuestro idioma, dice piedra viva. Y hemos visto esta palabra en otros pasajes. Normalmente la palabra griega que es utilizada por los escritores del Nuevo Testamento es una, pero aquí se utiliza otra. Normalmente es Petra, pero aquí es litos. Pero está hablándose de una piedra, de una piedrita o de una piedra grande. Bueno, aquí en el 4, piedra viva está en el singular y simplemente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, la roca. Pedro no es la roca. Pedro no es el fundamento como algunos lo interpretan. Pero Pedro sí está diciendo, soy una piedrita,
Jesús es la gran roca, la gran peña, y vamos a hablar de esto enseguida, pero Él nos hace la invitación para sobreedificar sobre la roca firme. Cristo, el Hijo de Dios viviente, la piedra angular, la piedra viva. En Hechos capítulo 4, el doctor Lucas, allí está citando algo que sucedió. Pedro está predicando, el mismo que estamos viendo aquí, y está ante varios. Y les dice, este Jesús es la piedra reprobada por todos ustedes, los edificadores. Y le está hablando a los líderes espirituales, supuestamente. Ustedes han analizado a la persona de Jesucristo y como constructores han visto sus cualidades, etcétera. Y no solamente la desecharon para hacer la piedra angular, pero la tiraron a la basura como ni para ser parte del edificio. Así que este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero Jesús mismo, hablando de sí mismo en Mateo 16, 18, le dice a Pedro, yo, Petra, la roca, Pedro, te digo a ti, piedrita, yo también te digo que tú eres Pedro. Petros es la palabra que el griego utiliza. Y sobre esta roca, Jesús hablando, Petra. Pedro es Petros, piedrita. Cristo es Petra, la piedra. Es de donde obtenemos nosotros la palabra en español piedra, Petra. Pero Jesús dice de la siguiente manera, sobre esta roca, sobre esta piedra, la grande. No traje una grande pero edificaré mi iglesia. Usted y yo somos una piedrita. No somos el fundamento, Cristo es el fundamento. Así que les está diciendo, edificaré mi iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo Jesús, el fundamento. Y Él hace una declaración que ni las puertas, ¿de dónde? Del Hades, del infierno, prevalecerán contra ella, porque está en un fundamento firme. En Mateo también y en Lucas encontramos que el que edifica su casa sobre la piedra, vengan vientos, ríos, suban las aguas, caigan las tormentas, así como hace unos segundos, nada te podrá mover. ¿Por qué? Porque estás en la roca. Pero si fundas tu casa sobre la arena, te va a llevar cualquier viento de doctrina, cualquier problema, cualquier situación. Viene un problemita, te tumba, etc. Pero Él es la roca viva. El escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, en 1:18, está citando a Jesús mismo diciendo, y el que vivo y estuve muerto, me desecharon, me mataron, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y después dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es el mismo que no puede contra mi iglesia, porque yo la he fundado. Así que soy la roca viva, la piedra viva. Pero ¿de dónde se agarra esta idea, este cuadro? Si regresáramos al Antiguo Testamento, allá en Éxodo, capítulo 17, verso 6, no lo vamos a ir a buscar por falta de tiempo, Números 21, el Señor le había dado instrucciones a un líder que iba sacando al pueblo de un lugar. ¿Cómo se llamaba este líder? Moisés. ¿Y de dónde lo sacó? De Egipto. Se estaban quejando. Tenemos sed, tenemos hambre. Pero el Señor le da instrucciones. En una le dijo, golpea la roca, en otra le dijo, habla la roca, pero ¿qué hizo? ¿La golpeó? Pero la peña fue que dio a beber de agua a todo el pueblo de Israel juntamente con sus animales. Esta peña, esta roca, más tarde el apóstol Pablo citando y pensando en esto en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y los guiaba. ¿Cómo los guiaba también? Esta es una metáfora, ¿verdad? Los guiaba con una columna de nube. ¿Cuándo? En el día y en la noche de fuego, ¿verdad? Pero Pablo a la iglesia de Corinto les dice, sí, bebían de la roca espiritual que los seguía. No solamente físicamente la peña que les dio, no, Él es el creador de todo. Y la roca era Cristo, dice el apóstol Pablo. También a la iglesia de Éfeso les dice en Efesios, búsquelo conmigo ahí para que me acompañe, Efesios 2, del 19 al 22. ¿Ya lo tienes? Hay unas paginitas hacia atrás. Nos dice así, y vamos a hablar de extranjeros y advenedizos en un segundito, pero Pablo a los de Éfeso en capítulo 2, versos 19 al 22 les dice, así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y qué nos dice ahí después? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra, ¿quién del ángulo? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué cosa? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si usted leyera de nuevo ese pasaje y regrese ahí a Pedro donde estamos, por favor, capítulo 2, nos está dando una estructura, hay una base. No se comienza con el techo para la construcción, no se comienza con las paredes para la construcción. ¿Con qué se comienza? Con la base, con lo importante, ¿verdad? La estructura. Y hay un orden aquí. Pero ¿quién es el primero? Jesucristo. Él es la fundación, el fundamento, va primero. La construcción viene después. Así que Pedro, hermanos, no es el fundamento. Pero a Jesucristo, la roca viva, ¿qué le hicieron? Ahí en acorde a 1 de Pedro 2, 4, donde estamos. Lo desecharon. ¿Qué significa esto? Desechada la piedra. Bueno, lo rechazaron los hombres, nos dice aquí, ¿verdad? Desechada por ¿quiénes? Los hombres. Pedro se lo dijo a los religiosos, a los líderes religiosos. Ustedes fueron los que lo rechazaron. Pero Pedro, Jesús, Pablo, Pedro, todos estos estaban citando al salmista, a Isaías. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento. En el Salmo 118, 22, por ejemplo, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 8, 14 lo dice así: entonces, Él será por santuario. Y esta palabra santuario también aquí en el hebreo significa roca. Entonces Él será por santuario, por roca. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, dice Isaías 8:14. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador en Jerusalén. Pero más tarde en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de Marcos capítulo 12, verso 10, Jesús está aplicando este pasaje a sí mismo ante las autoridades judías. Como constructores, a ellos les dice: ustedes deberían ser el ejemplo de constructores, pero han estado dando malísimo ejemplo. Y es más, hasta dieron ejemplo de que a Jesús mismo lo tiraron a la basura. En este aspecto lo rechazaron como constructores, pero no han estado construyendo cosas vanas que se van a caer. Desecharon a Jesucristo como piedra angular y cabeza. En el Evangelio de Lucas 2:34, el doctor Lucas nos dice: he aquí, está puesto. Esta es de una profecía ahí que se estaba esperando, y cuando Jesús ya está ante ellos, alguien le dice: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lo van a analizar, lo van a ver, lo van a desechar. Dice: no sirve ni para la construcción, mucho menos para ser fundamento. Reprobada, rechazada, desestimada. La estimación, el valor que le van a dar es de que no sirve para nada. Pero note que nuestro pasaje aquí en 1 de Pedro no dice edificadores, sino que ¿cuál es la palabra que utiliza? ¿Quiénes la desecharon? Dice: los hombres. No dice constructores. Pero aquí Pedro lo que está intentando hacer es contrastar las intenciones de Dios y las intenciones del hombre. ¿Por qué? Porque aquí rechazado implica que hicieron un juicio, tuvieron la libertad de analizar, considerar y ver sus habilidades, sus posibilidades, y llegan a una conclusión insatisfactoria de que esta piedra, Jesús, no tiene ninguna cualidad que les guste, no les parece, etc. ¿Por qué? Porque los constructores humanos, al examinar la piedra, la roca, inspeccionaron todas sus cualidades y calificaciones, y esto es inadecuado ni para ser parte del edificio. No le dieron, en el hebreo y en el griego se puede interpretar de esta manera, traducir: no le dieron el lugar de honor
que Él merece. El honor de ser el fundamento, de ser la base del edificio. Le negaron ese honor. Pero vamos a ver aquí en contraste qué es lo que Dios le dio a Él. Bueno, el Señor le dio el honor de ser el fundamento y la cabeza. Pero los constructores, los hombres, le negaron ese lugar. ¿Por qué? Los arquitectos dicen, no sirve. Lo tiraron a la basura, lo más precioso y valioso. ¿Pero por qué? Porque no se moldeaba, no se acercaba, no se allegaba a sus propias ideas. Pero aquí en 1 de Pedro 4 continúa diciendo, después de que los hombres lo desecharon, mas para Dios, ¿qué era esta roca? Escogida y preciosa. La palabra aquí en el griego, elegida, escogida, para un fundamento eterno. Precioso, más allá de toda comparación. O sea que nada le llega a su valor en la manera que Dios lo ve. Pero la manera que el hombre lo mira, no me gusta, no me parece. Es que voy a tener que cambiar mi vida anterior, voy a tener que dejar vicios, voy a tener que dejar esto. Es que no me conviene Jesucristo. Para mí no es Jesucristo porque me va a alterar mi vida, ¿verdad? Y esos cambios yo no los quiero en mi vida. Me gusta cómo estoy viviendo. Y por lo consiguiente, no me conviene. Algunos dicen. ¿Pero cuándo es cuando nos conviene? Cuando tenemos problemas y dificultades, etc. Pero aquí lo que nos está diciendo Pedro a los lectores y a nosotros, para el creyente, Cristo es la piedra viva y la piedra angular, nos va a decir más tarde en el 6. Pero para el incrédulo, el desperdicio de los constructores y la piedra del tropiezo, nos van a decir los versos 7 y 8. Pero Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice aquí, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada. O sea que Isaías está diciendo, Dios la ha aprobado, la ha elegido, es de la mejor calidad, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra solución, no hay otra verdad. Él es la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, firme. Y nos dice, el que creyere, no se apresure. Y vamos a ver esa palabra más adelante, no se apresure. En el Nuevo Testamento del hebreo se traduce, no se avergüence. Y le voy a dar una pista aquí. En el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba en el liderazgo, por ejemplo, de rey, y tenía sus enemigos, y entraba otro de rey, normalmente ese rey mataba a todos sus enemigos y huían. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de David y Saúl? Cuando entró Saúl, ¿cuál era el temor de David? Perdón, cuando entró David, ¿cuál era el temor de Saúl? ¿Quién recuerda? De que iban a ser aniquilados todos. Pero ¿qué hace David a lo contrario? Cuando busca y por ahí encuentra a uno que se llamaba Ajá. Y era un inválido, pobre, y lo invita a comer a su mesa, en lugar de aniquilarlo y matarlo. Pero la idea era de que cuando tu enemigo era el que subía a ser el rey, tú huías, eras atemorizado, te apresurabas a desaparecerte, a esconderte. Pero el que conoce al cimiento estable, Cristo, la roca, no será, y creyere en Él, no será avergonzado, no se apresurará. Pero aquí, los constructores humanos nuevamente vieron las cualidades y las rechazaron. Al Él no encajar a sus ideales, a sus normas, a como ellos pensaban, a sus consejos. Pero para Dios Él era el electo, el elegido, como el honrado para los propósitos supremos de construcción de Dios. Pasemos allá al verso 5 de 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, ayúdenme, como piedras vivas. Nótese que ahora está en el plural. En el 4, como decía, acercándonos a Él, singular, piedra viva, hablando de Jesucristo. Pero ahora nosotros, ustedes, vosotros, también, como piedras vivas, plural, sed edificados como casa. Y aquí la palabra en el griego casa significa descendencia o linaje o pueblo. Y lleva un doble sentido. Una estructura de casa, una familia, pero un edificio, pero también una descendencia, un linaje espiritual y sacerdocio santo.
¿Para qué? Para ofrecer sacrificios físicos, dice, espirituales, aceptables ¿a quién? A Dios, por medio de Jesucristo. ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo, hombre. Así que nosotros los cristianos, como piedras vivas, vamos participando ahora de la vida de la piedra viva, del fundamento. Aquí encontramos nombres aplicados a Cristo en el singular. En el 4 ya vimos que Él es la piedra viva. Pero en el 5 somos las piedras, ¿verdad? Y no los vamos a desglosar todos porque también Él es el Hijo, pero nosotros somos hijos. Él es el sumo sacerdote y más tarde vamos a ver que nosotros somos sacerdotes. Él es el rey y usted y yo somos reyes o real sacerdocio. Él es el cordero, nosotros somos los corderitos, las ovejitas, etcétera, porque somos parte de su familia. Somos parte de la edificación. Si Él es la roca, nosotros somos las piedritas que componen las paredes, el edificio, la familia, en este aspecto. Así que ser edificados sobre Cristo, ¿qué significa esto? Significa creerle a Él y su palabra. Y aunque las otras estructuras a nuestro alrededor en el mundo se vengan hacia abajo, nuevamente el hombre que está edificado sobre el fundamento que es Cristo puede estar sin temor. No va a ser aterrorizado ni confundido y no va a pegar carrera en cualquier dirección por miedo. Pablo a los de Corintios, a la iglesia de Corinto les dijo en 1 Corintios 3:11, porque nadie pone o puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, el único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual podemos nosotros llegar al Padre. En Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién va al Padre? Sin Él nadie llega al Padre, dice Él, si no es por mí. Jesucristo, mediador también, ¿verdad? Jesucristo, hombre. Pero ¿qué clases de sacrificios ahora nosotros como real sacerdocio? Él es el sumo sacerdote, nosotros somos los sacerdotes en el sentido en el cristianismo espiritual. ¿Y qué clases de sacrificios podemos ofrecer? Ya no son literales, de vaquitas, de toros, ¿qué era lo que ofrecían antes? Lo material, literal. Ahora aquí es espiritual. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote y mediador ante Dios. Pedro, ¿qué está diciendo entonces? Tanto el templo como los sacerdotes están fundados sobre Cristo. Y usted y yo componemos tanto el templo, es una figura que nos presta, y somos real sacerdocio, porque Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro con esto? Permítanse ser edificados como casa espiritual, como grupo de creyentes. Permítanse ser sobreedificados o edificados para la morada de Cristo. ¿Dónde moraba el Señor antes, hermanos? En el Antiguo Testamento. Bueno, se los voy a pintar de esta manera. Antes, allá comenzando en Génesis, Dios simplemente visitaba la tierra. Después, cuando ya tuvo su pueblo, los visitaba ¿en qué cosa? ¿En qué vivían ellos? En los tabernáculos. Después por allí un líder quiso construirle un templo y no se le permitió. ¿Quién lo hizo después? David, ¿verdad? ¿Y quién se lo terminó construyendo? Fue su hijo. Pero después pasó de solamente Dios a visitar su pueblo a vivir entre su pueblo. Pero luego de vivir entre su pueblo, se humanó ya en el Nuevo Testamento. Y Jesús vino a la tierra y fue donde ahí Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a qué cosa? A preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso aún no ha sucedido, pero antes visitaba el Señor la tierra. Después vino a morar entre ellos.
Pero antes de ascender al cielo, después de su crucifixión y resurrección, ahora mora en nosotros. No solamente entre nosotros y no solamente visita, sino que ahora mora en nosotros. Nos dice la palabra que usted y yo en conjunto, individualmente y en conjunto, somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Dios pasó a morar entre nosotros, a morar en nosotros. Pero un día lo final será de que nosotros pasaremos a morar con Él, donde Él está. ¿Tiene sentido esto? Ok, entonces en el Antiguo Testamento Dios moraba en el tabernáculo o en el templo, pero ahora Él habita en cada creyente, individualmente y en conjunto. Y no vamos a leer 1 Corintios 3, 16 y 17 por falta del tiempo, pero no solamente Dios tiene la capacidad de por medio de su Hijo morar en usted individualmente, sino que todos como creyentes formamos parte de este edificio de Él. Así que Pedro está hablando de la unión de los cristianos, que necesitamos estar bien conectados, bien edificados, juntos, apegándonos, allegándonos a Jesucristo, edificados sobre Él. Pero ¿qué va a hacer aquí Pedro en el siguiente versículo? Está hablando de la estructura de un templo, de una familia, de los sacerdotes, de los que ministran ahora en este edificio. Pero ¿de quién era la responsabilidad en el Antiguo Testamento de ministrar antes? Primero fue dado a todo el pueblo, pero ¿todos se santificaron, hermanos? No. ¿Cuál fue la única tribu que pasó y se santificó? Los levitas. ¿Pero todos los levitas fueron sacerdotes? No. Pero todos los sacerdotes fueron levitas. Ahora, usted y yo, todo cristiano, todo creyente, debe ministrar en este edificio. Su responsabilidad como miembro de la familia de Dios ahora es doble. No solamente adorar y alabar al Señor, sino también ofrecer sacrificios espirituales. Aquí como nos dice en el verso 5, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a hablar brevemente cuáles son estos sacrificios espirituales. Bueno, es testificar de su poder, de su grandeza, de sus maravillas, anunciar sus virtudes, sus obras maravillosas, dar testimonio de quién es Él y de lo que Él ha hecho, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros entornos, a nuestro alrededor. Testifiquemos de que Jesús fue el sacrificio por los pecados de una vez y para siempre. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, en este momento ha heredado los privilegios que eran del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y ahora tenemos este privilegio y responsabilidad de cumplir la orden de anunciar las virtudes de Dios Creador. Nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable simplemente para vernos bonitos. ¿O para qué? Para anunciar las virtudes, ¿verdad? Nos va a decir más tarde. Pero si Jesucristo es el sumo sacerdote y Él fue el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo hizo de una vez y para siempre, entonces ¿cuáles son los sacrificios que usted y yo como ahora real sacerdocio o sacerdotes podemos ofrecer? Y note que es para todo cristiano. Y no tenemos el tiempo para ver las diferencias. Sí, hay diferentes ministerios que es dado para los pastores, para los líderes, etc. Pero todo cristiano debe testificar de Jesucristo. Todo cristiano debe hacer discípulos. ¿Cuál es la gran comisión, hermanos? En Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que enseñarles, hay que bautizarlos, hay que discipularlos, ¿verdad? ¿Y cuál es la promesa que tenemos del Señor? Él estará con nosotros. Nosotros nos acercamos a Él, a su palabra, para obedecerla, para cumplirla. Y este es el sacrificio que ofrecemos. No solamente de labios, sino en acciones, en acción. Y ya que más tarde en el capítulo 5 de Pedro vamos a hablar del ministerio separado, mencionado de los ancianos, de los líderes, del que enseña, del que pastorea, en el capítulo 5 del 1 al 4. Pero si quiere echarle un vistazo rápidamente, dice así, ahí en el 1 de Pedro 5 del 1 al 4.
Ahí le ruega a los ancianos que están entre vosotros, dice yo anciano, hablando Pedro, también con ellos, y testigo de qué cosa, de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y ahí se dan instrucciones de apacentar la grey, o sea, la iglesia. No, dice el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahí a los jóvenes se les anima que se sujeten a los ancianos y en humildad, porque Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Pero ese es un ministerio aparte, pero todo cristiano debe testificar, glorificar al Señor, servirle, discipular, orar. Sí, algunos tienen diferentes dones y talentos y habilidades, pero a todos nos concierne hablar de las grandezas del Señor. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Quiere que continúe más lentamente? Porque creo que me estoy atrasando. ¿O solamente continuamos a vuelo de pájaro? ¿Así está bien? Gracias, hermanos. No quiero cansarlos. Isaías en el capítulo 56, versos 7 al 8. Dios dijo, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Por qué? Porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Hermana, encienda ahí el aire, por favor, porque aquí está calientito arriba. Gracias. Súbale, o bájele, por favor. Gracias. En el Salmo 4:5 nos dice de la siguiente manera: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y pudiéramos citar salmo tras salmo. El Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces, ¿qué clase de sacrificio debemos hacer el día de hoy? Son espirituales. Son las buenas obras que puedes hacer. Es el ayudar al prójimo. Es el testificarle al vecino, al no creyente, porque lo ama lo suficiente para que venga y también sea refrescado en la casa del Señor, en la casa de oración, y conozca la palabra del Señor. Oseas 14:2 dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Pero nuevamente, ¿qué son estos sacrificios espirituales? Bueno, un ejemplo del Nuevo Testamento. Acompáñeme ahí a Filipenses 4:18. Filipenses 4:18, y si me gana, pues me lo lee, por favor. Hacia atrás, donde estamos, creo que. ¿Ya lo tiene? Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que también este sacrificio espiritual también lleva en parte que a veces lo que te vas a comer, ¿sabes qué? Esto le va a ser de bendición a otro hermano, para la obra, lo voy a hacer de bendición aquí. Pero aquí, Pablo, a la iglesia de Filipo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, estoy satisfecho. ¿Por qué? Lo recibí por medio de hermano Epafrodito, todo lo que tú enviaste. Pero ¿cómo lo considera? Olor fragante. Pero aquí está: sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero en acorde a Pedro 2:5, donde estamos, ¿qué clase de sacrificios debemos ofrecer? Espirituales, aceptables a Dios. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, para su honra y para su gloria, no para ser vistos o oídos, etc. ¿Vamos bien? 1 Pedro 2:6 entonces. Léalo conmigo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Pero comienza ahí diciendo por lo cual. En el griego, por eso también, o porque, por lo antes dicho. ¿Dónde? En su eterno consejo verídico de un Dios que no miente, que es cumplidor de promesa, porque no solamente está escrito en su palabra, que es la palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, sino porque es la palabra escrita viviente y la palabra viva, el verbo que se humanó, que se hizo carne. Entonces Pedro está diciendo aquí la palabra de Dios, eterna como Él, tanto la escrita, que es la Biblia, la palabra de Dios, y la viviente, que es Jesucristo. Este es el fundamento sobre el que todo hombre debe de edificar. Pero aquí les menciona a Sión. ¿Dónde estaba Sión? ¿En qué lugar? Jerusalén. En Jerusalén. El templo de Jerusalén, o la ciudad misma, a veces Sión es mencionada de esta manera. Pero ¿qué está diciendo Pedro aquí? Bueno, si regresáramos a Isaías, no lo vamos a hacer por falta de tiempo. En Isaías significa que el pueblo no tiene que buscar o ir buscando ninguna ayuda externa distante. Dios les había dicho que no se retornaran ¿a dónde? A Egipto. No buscando la ayuda de Faraón, sino que todo lo que el pueblo de Israel necesitaba estaba en la roca. ¿Dónde estaba construida Jerusalén? En la roca. ¿El templo dónde estaba? En la roca. Pero lo que les está diciendo Pedro, citando a Isaías, pero en el tiempo de Isaías significaba: todo lo que necesitas está en Jerusalén, en Jesucristo, en tu Sión. Él es tu roca. No vayas a otras naciones prostituyéndote, buscando lo de ellos. Pero sí, algunos confían en carros y caballos. Pero tú necesitas confiar en el nombre del Señor. No necesitas nada más. Jesucristo es tu Sión. Y para el cristiano hoy en día, Él es nuestro todo, hermanos. Un día en el cielo, ¿qué vamos a necesitar, hermanos? Nada. ¿Por qué? ¿Habrá dolor? ¿Habrá tristeza? ¿Habrá necesidad de luz? No, Él es nuestro todo. Y aún aquí, Él nos ofrece la vida abundante. No está hablando materialmente, sino que no necesitas nada cuando descansas en Jesucristo. La principal piedra del ángulo, que continúa diciendo ahí en el verso 6. Jesús es la piedra angular. Pero lo que les está diciendo Pedro a los oyentes de este momento, por si no lo sabían, Jesucristo es la piedra angular. Pero ya lo han sabido, y no solamente lo han sabido, después de analizarlo, lo rechazaron, lo ignoraron, no lo consideraron como solución. Pero aquí hay un cumplimiento mesiánico. Todas las promesas se resumen en la persona de Jesucristo. Y no tenemos el tiempo para ir a ver Hechos 13:33, 2 de Corintios 1:20, pero en el Antiguo Testamento también había unas ciudades de refugio que se les nombraba. Y lo que les está diciendo Pedro: ustedes tienen su refugio en la peña, en la piedra, en la roca, que es Jesucristo. No tienen que huir avergonzados buscando otra protección en Egipto, de los faraones, de nadie más. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se le llegaba a otra nación, se prostituía con sus dioses, buscaba la ayuda. ¿Y qué vamos a hacer? Antes de esto desecharon a Dios mismo, y no queremos ser como las otras naciones que tienen... No te están desechando a ti, le dice Dios. Me están desechando a mí. Dales lo que piden. ¿Qué estaban pidiendo? ¿Cuál fue su primero? Comienza con la S, comienza con Sa y termina con Ul. Saúl, ¿verdad? Querían rey como las otras naciones. Pero los que confiaron en otro refugio, los faraones, en los egipcios, estaban construyendo sobre la arena, no sobre el fundamento. Los que pusieron su confianza en la política, todos los religiosos del Nuevo Testamento, cuando Jesús mismo los ve a sus caras, le dice: ustedes que son los constructores, han desechado a Jesucristo. Mal ejemplo están dando, porque le están diciendo a los demás que Jesucristo no sirve y que la política conviene. Es más, si tuviéramos el tiempo, viéramos varios pasajes, pero Jesucristo es nuestra solución. Es más, un ejemplo nomás de muchos. Vaya a Juan 11:48. Ahí donde estaban confiando, en quién estaban confiando estos. Juan 11:48. ¿Qué dice?
si le dejamos así, todos creerán en Él, hablando de Jesucristo. Y vendrán los romanos y destruirán ¿qué cosa? Nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Sí lo encontraron? Juan 11:48. Estos constructores estaban intentando salvar ¿qué cosa? Su lugar santo, su templo, su edificio y su nación, supuestamente. Pero estaban poniendo su confianza en algo más y no querían que las cosas se quedaran de esta manera, pero hacían sus alianzas con los romanos, pero los mismos romanos los usaban y ellos usaban a los romanos, pero ellos intentaban asegurar su propio lugar y su propia nación y protegerla supuestamente, pero estaban construyendo su base en la política, en los gobiernos, pero desecharon al mismo Jesucristo, a la piedra escogida, la electa, como nos dice allí el verso 6. La piedra que los edificadores desecharon. La escogida. Elegida para los cristianos. Linaje. Pero somos ahora generación electa, también nosotros los que hemos creído. Pero para el que no cree, vamos a hablar de esto. Pero para el que cree es piedra preciosa, basada ahí en el 2.6. Escogida, preciosa, nos dice la parte ahí del 2.6. En el hebreo, preciosa, ya les mencioné, que se menciona allá en Isaías 28:16, piedra angular de precio, apreciada. Cristo a los creyentes se traduce también apreciada el mejor honor. Es más, Jesús usa esta palabra también cuando tú entres, dice, no te sientes en los primeros asientos, porque quizás llegue otro de más prestigio y de más honor y te diga ahí de la invitación, hey, pásate atrás porque aquí esta banca o este asiento lo tengo reservado para alguien de más prestigio que tú. Pero aquí en este sentido, y Santiago lo usa de otra manera, tú cuando ves ahí a alguien que entra y es un pordiosero, le dices, allá, siéntate allá atrás, o le sacas ahí la silla afuera porque no lo quieres, pero entra un ricachón y ¿qué haces? Llega con su traje y su vestimenta y lo pasas a la primera fila. Aquí precioso es de que no tiene valor, no hay mayor valor que el de Jesucristo, no hay mayor honor, y ya lo mencionamos, en Él, en Cristo, la piedra, ahí Él es lo más precioso. Y la parte final del 6 dice, el que creyere en Él, en Jesucristo, en la piedra, lo más precioso, no será avergonzado. Otras traducciones dicen, no será confundido. Romanos 9:33 y el 10:11, lo leo rápidamente solamente para un ejemplo. Romanos 9:33 dice así, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. Y el 10:11 dice así, pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero Isaías 28:16 dice, no se apresure, el que cree en Él no se apresurará. O sea, a huir en pánico, a huir en miedo repentino, aterrorizado para esconderse. Usted y yo como cristianos, cuando el Señor regrese por nosotros, lo que queremos escuchar es de Él, que nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero los que no creyeron y no obedecieron se apartarán avergonzados, en terror, en miedo, en vergüenza, porque pusieron su fe en otro fundamento inestable y no en Jesucristo la roca, lo más firme. Y no hay mejor lugar para estar firme que sobre la roca que es Cristo. Pero los infieles, los que ponen su fe en el dinero, en el éxito, en su negocio, en cualquier otra cosa, en los egipcios de hoy en día, que es el dinero, van a tener que huir cuando venga el Señor. Porque ya no vendrá como un Dios amoroso y misericordioso, sino que vendrá para hacer justicia. Y más tarde vamos a hablar de esto. Pero el verso 7 ahí de nuestro pasaje, ¿qué dice? Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, note aquí la dobleza. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, para el creyente, ¿qué es para nosotros? Es preciosa, es vida, es honor. Pero para el incrédulo es terror, es muerte, es vergüenza. Y no tenemos el tiempo para ver ejemplos en Juan 9:39, en 2 de Corintios 2:15 al 16.
Pero tanto la palabra en el hebreo como en el griego, nuevamente que se traduce precioso, es honrado. Y aquí está el honor y la vergüenza prácticamente. El que creyó en Él será honrado, porque Él tiene el mayor honor. Pero el que no, el que tomó cualquier otro fundamento, será avergonzado, porque desechó el mejor honor, que es Jesucristo. ¿Se entiende este contraste y esta comparación aquí? La nación judía rechazó a Jesucristo. ¿Qué nos dice Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en Él, ¿qué ha hecho? Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado ese honor. Pero el que no, se queda en su vergüenza, en las tinieblas, en el lodo, en el chiquero, en el pozo cenagoso. Así que, ¿cuál es el argumento del apóstol Pedro aquí? Dios eligió a Jesús, Él es elegido para un honor especial. La cabeza, el fundamento, la roca. Y todo el que confía en Él, en lugar de despreciarlo y de tirarlo a la basura, despojarse de Él como lo hicieron los gobernantes judíos, entonces no será avergonzado. Para decirlo en nuestras propias palabras, es así. A ti, toda persona, tú que crees en su palabra, en Él, es mental, pero también es del corazón. Porque como nos dice Romanos, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué será? Será salvo, no será avergonzado. Así que a ti que crees, pertenece el honor, Jesucristo. Pero a ti que no crees, pertenece la vergüenza y no serás salvo. Pero notaron aquí que hay dos partes. Para el que cree, Él es tu santuario, tu roca, tu salvación, tu fundamento, tu todo. Pero para el que no, pero aquí en el Antiguo Testamento se le estaba hablando a ambas casas de Israel que estaban divididas. Pero hoy en día se le está hablando al gentil, al no cristiano, que venga, que se una, que crea, que acepte. Que venga a la habitación, a la protección de Jesucristo. Pero si no, esta misma piedra que es protección, es tropezadero y va a caer y desmenuzar y deshacer a aquellos que no creyeron en Él. Verso 8 nos lo aclara y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Piedra de tropiezo. O sea que agarraron a Jesucristo y lo tiraron a la basura. Pero si leyéramos Isaías 8:14, prácticamente nos ayuda a entender que esto está hablando de un castigo judicial, de su actitud para con el Mesías. Se hirieron a sí mismos, cayendo o tropezando en la piedra angular. Jeremías 13:16, Daniel 11:19 nos ayudan a entender esto también. ¿Pero por qué? Porque fueron desobedientes. ¿A qué cosa? A la fe. Desobedientes o incrédulos, se puede traducir del griego. Incrédulos a la palabra. Pero ¿quién es la palabra? El verbo. ¿Y el verbo qué hizo? Se hizo carne, se humanó. O sea que rechazaron a Jesús, su palabra, su sacrificio. ¿Sabía usted que usted no va a ir al infierno por sus pecados? Eso parece antibíblico. Usted no va a ir al infierno por sus pecados. Va a ir al infierno porque rechazó la única solución para sus pecados. No lo recibió, no aceptó y lo tiró a la basura, al fundamento, a Cristo, el verbo, la carne, que se hizo carne, la palabra de Dios. Y por lo consiguiente, rechazó la única solución. Y lo que Pedro está diciendo, no hay otra solución, no hay otro fundamento, lo dice Pablo también. Y por lo consiguiente, estás destinado. Pero aquí muchos malinterpretan esta parte. Dice la final del 8, ¿verdad? A lo cual fueron también, ¿qué cosa? Destinados. Pero ¿qué significa esto? Su destino. Uno diría, bueno, ya unos están destinados para la salvación y otros para la perdición. Lo que está diciendo es de que Cristo, Dios lo eligió para que Él fuese la salvación. El que cree en Él y le acepta, le recibe, está destinado para la salvación. Pero el que le rechaza, se autocondena y se autodestina para la perdición. ¿Tiene sentido esto?
No dijo, tú vas a ser salvo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Por ejemplo, yo pudiera decírselo de esta manera. De aquí de 1109 Gum Street van a salir dos buses. Uno para el norte y otro para el sur. El destino del bus va a llegar al norte. El destino de este bus va a llegar al sur. Usted decide a cuál bus se sube. Pero si no me quiero subir a ninguno, entonces no te has subido al que va al norte. Por decirlo de esta manera, a la salvación, que es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es el... Pero al rechazar esto, estás rechazando la única solución. O no te subes a otro bus, ni a uno ni al otro, como quiera rechazaste la salvación. Te subes a este, optaste por esta vida que no lleva a la perdición. ¿Cómo lo dijo Jesús? Hay dos caminos. Uno es... ¿Cuál es el que lleva a la perdición? El más fácil, el ancho, ¿verdad? Pero no es para ganarte la salvación, sino que ya está destinado. Este camino lleva a la salvación, este camino lleva a la perdición. Usted decide a cuál. Pero Él es el de... Esto es la manera que habla aquí el destino. No predestinado cada uno en el sentido para el que va a ser salvo y el que no, sino que las soluciones ya están en su lugar. Y al rechazar la solución, que es Jesucristo. Pero el que tropieza en Cristo es porque lo rechaza, lo niega, no cree en Él y lo que Él dice afirmar ser. Y comete el mayor error de su vida, tropezando en la persona que pudo haberles salvado y darles el sentido de su vida, el darles la vida abundante. Pero optan por otras cosas inferiores. Y fuera de Jesucristo, hermanos, no encontrarás una mejor solución. Así que los que creen en Cristo están destinados a la salvación, nos dice Efesios 1, 4 y 5. Y los que son desobedientes a la palabra y no creen, serán condenados. Mateo 25, 31, Romanos 2, 5, 9, 22, Apocalipsis 21 al 15. Mucho pasaje que pudiéramos ver. Entonces quedó claro que no es de que Dios los ordene o los destine al pecado, sino que ellos mismos se han entregado al fruto de sus propios caminos, se han conformado al molde del mundo, no han conformado su mente a la de Dios, sino que se conformaron a una mente reprobada y a sus consecuencias. Porque todo el que pecare, nos dice Ezequiel que todo el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Así que Pedro no está diciendo que Dios ha preordenado a las personas que serán castigadas, sino lo que está diciendo que el castigo ya está preordenado. Si rechazaste a Cristo, te toca este castigo. Las leyes funcionan de esta manera, ya está preordenado que si usted maneja en exceso de velocidad, le pueden dar un ticket, una multa. Ya está preordenado, si usted mata a alguien, hay condena, ¿verdad? Pero ¿qué si el juez dice, sabes que yo tomo tu condena? Es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y Él murió por nosotros, recibimos esto. Verso 9, ya estamos terminando aquí, hermanos. Mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos aquí ya somos linaje escogido? ¿Qué significa esto? También algunos lo interpretan que dice, yo soy importante y especial porque a mí el Señor me escogió y a ti no, tú eres la chusma. No, lo que está diciendo aquí, que somos linaje escogido porque es por medio del llamamiento de Dios, los que responden al llamado han pasado a ser linaje escogido. O sea que está predestinado que este bus, este camino, este transporte al cielo, Jesús, el que acepta la invitación a subirse, al aceptarle, al recibirle, es linaje escogido. Eres linaje escogido por tu llamado y tu respuesta, por el llamado de Él y tu respuesta, a ser miembro de la familia de Dios, heredando las bendiciones y las promesas de Dios. ¿Sabía que la Biblia no hace mención de no elegidos? Solamente habla de linaje escogido. Y esto es para todos, pero todo aquel que le rechace y no cree, sí, podemos citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es para todos, pero ¿cómo lo clasifica ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ayúdeme.
para que todo aquel que en Él cree, y solamente es para el que cree. Si tú optas no creer y rechazarlo y tirarlo a la basura, entonces esta salvación no la recibirás, no será tuya, no la heredarás. Entonces sales a ser parte de los que no son elegidos, pero no es porque Dios dijo, tú vas a creer y tú sí, tú no, tú sí. Ya lo aclaramos esto, ¿verdad? Aquí la unidad del origen y parentesco espiritual de los creyentes es distinta al del mundo. Por eso te eligió, te sacó del mundo, de las tinieblas a la luz. Te hizo especial tesoro, recibiendo al tesoro más grande, que es Jesucristo, la promesa, nuestro todo. Nos hizo real sacerdocio, un pueblo de un rey y sacerdote santo. Si Él es santo, nosotros somos santos, nos santifica. Si Él es rey, nos hizo reyes en su reinado. Si Él es el sumo sacerdote, nos hizo sacerdotes en su sacerdocio santo, real sacerdocio. Entonces, real sacerdocio aquí describe a todo creyente. Apocalipsis 1:6 nos dice esto. ¿Quiere leerlo conmigo? Para que nos quede claro ahí que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero es por nuestra propia, de dónde venimos, qué es lo que tenemos, ¿no? Dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que a Él le complació que por el destinado, por el electo, el elegido, Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, nos hizo real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Pero tenemos un pequeño problema. En el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes tenían diferentes funciones, ¿sí o no? Sí. Solo Melquisedec y el Mesías combinaron estas dos funciones de ser tanto reyes como sacerdotes. ¿Se acuerdan de Saúl que pecó intentando cumplir una función que no le pertenecía? Está allá en 1 Samuel 13, del 5 al 15, se lo quiere leer más tarde. Pero solamente Cristo llena ambas funciones, de rey y sumo sacerdote. Pero porque estamos fundados en Él, sobreedificados en Él, usted y yo como cristiano ahora tenemos la posibilidad de ambas funciones, ser reyes y sacerdotes, como nos dice Apocalipsis 1:6. Pero regrese ahí a Apocalipsis y vea el 5:10 conmigo para que nos quede más claro. Porque los creyentes somos llamados a ministrar y a reinar con Cristo también, si somos reyes y sacerdotes. ¿Qué dice Apocalipsis 5:10? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que ahora nosotros como cristianos somos reyes y sacerdotes, y tenemos libre entrada a nuestro Señor Jesucristo, al sumo sacerdote, y tenemos por medio de Él entrada directa a Dios, y podemos adorarle, servirle en cualquier lugar, en cualquier momento, sea en Conway, sea en Bolivia, sea en El Salvador, sea en México, sea en la patria de Chiapas. Podemos ofrecerle sacrificios espirituales, tales como la alabanza y los buenos frutos. Leo para ustedes Hebreos 13:15, dice de la siguiente manera. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen sus nombres. O sea que somos la corte real del Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos los sacerdotes del sumo sacerdote Jesucristo. Por eso somos una nación santa, es un pueblo llamado a reflejar el carácter de un Dios santo, que nos ha llamado con llamamiento santo. Primera de Pedro 1:16 lo dijo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hemos sido, escúcheme aquí, hemos sido llamados con llamamiento santo, y hemos respondido a este llamamiento santo a vivir vidas santas, apartadas, y ser como Él es santo. Así que la iglesia es el nuevo Israel, que ahora incluye a los creyentes judíos y gentiles de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y nos toca este privilegio de ser ministradores. No solamente a la congregación, a los otros creyentes, sino ir al mundo, a todo pueblo, lengua y nación, y compartirles que somos pueblo adquirido y que ellos también pueden ser adquiridos.
Hemos sido una descendencia, una nación en este nuevo nacimiento ahora que se ha producido en el nacimiento espiritual. Pero en el griego, un pueblo adquirido por Dios, especial para Dios, con llamamiento santo, con propósitos santos y únicos. Hechos lo dice de la siguiente manera en Hechos 20:28, que Él nos ganó, que Él nos compró, nos adquirió, nos redimió como tesoro, porque le pertenecíamos como creación, pero nos vendimos al mundo, a las tinieblas, a la oscuridad, que nuestra mente estaba entenebrecida, pero Él nos llamó con llamamiento santo y nos rescató. Pero ¿con qué propósito nos dice ahí el verso? De regreso ahí a Primera de Pedro, ¿con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes. Aquí anunciar significa manifestar. Y no se encuentra en otro lugar del Nuevo Testamento, pero significa anunciar a los que están fuera lo que ha sucedido adentro. También el bautismo es esto, das testimonio de lo que sucedió adentro por medio de lo que se manifiesta afuera. Y aquí no estamos anunciando nuestras propias alabanzas y halagándonos nosotros mismos, sino alabando y glorificando el nombre de Él. Nosotros, usted y yo, no tenemos nada de qué jactarnos, porque antes estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados, muertos en los deleites de este mundo, en las tinieblas. Pero solo por la gracia de Dios fuimos llamados a la luz que ahora debemos anunciar, llevar, ser luz, ser sal en las tinieblas. Pero ¿qué anunciamos? Dice las virtudes. Esta palabra es muy interesante porque se puede traducir, anunciar las obras maravillosas, las alabanzas, las excelencias. Anunciemos el poder del Señor, sus hazañas. Y el cristiano debe responder naturalmente, racionalmente. Este es nuestro culto racional, dice Romanos 12, 1 y 2. Esto es lo lógico en tu nacimiento espiritual, de anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Que esta es la hazaña más grande. Nos sorprenden las maravillas y los milagros. Pero el milagro más grande es que Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados. Y nos adoptó y nos sacó del lodo cenagoso y del pozo de desesperación para mandarnos y anunciar las virtudes de su poder, de su grandeza a todos aquellos que no han escuchado y que viven en tinieblas y están muertos y no tienen esperanza y necesitan encontrar esperanza y paz, porque antes lo han buscado en las mujeres, en el vino, en el placer, en las drogas, en las pasiones, en todo esto. Pero Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Anuncia las grandezas de nuestro Señor, sus misericordias, su gracia, su perdón, su benignidad. Él es todo bueno, Él es todopoderoso. Hay que proclamarlo a todo mundo, a todo rincón. Pero segunda de Pedro 1:5 nos dice que, ¿cómo nos dice ahí? Segunda de Pedro 1:5, que ya lo leímos. Como casa espiritual. Hay que ir edificando a los que están adentro y traer a los que están afuera para que anuncien, para que conozcan y también sean parte de esta familia de Dios, del edificio. Jesucristo siendo la cabeza. Pero ahí al final del verso donde estamos, de aquel. ¿De dónde nos sacó? De las tinieblas, del paganismo, de la ignorancia, al judío de la ignorancia judaica, del error, del pecado, de la miseria, del dominio del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Os llamó, literalmente quien continúa llamando, y también te llamó para enviarte. ¿Cuántos somos enviados, hermanos? Amén. A predicar el evangelio. Pero Pedro aquí les está diciendo: ya Pablo, ya Silas y otros y mi persona les hemos testificado, les hemos predicado estas virtudes, que nos llamó a su luz, de las tinieblas a su luz, dice al final del 9, ¿verdad? De su luz admirable, la luz espiritual, sus maravillas. Ustedes habían estado en la oscuridad. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se acercaban las personas a Dios? Por medio de un ¿qué? Un sacerdote. Pero ahora nos está diciendo: Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro mediador, Jesucristo hombre. Y con la victoria en la cruz, esto cambió, que ahora usted y yo tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. Sí, por medio de nuestro sumo sacerdote. Pero podemos entrar, ¿cómo, hermanos? Confiadamente.
¿Por qué? No en nuestras propias obras, sino en lo que Él ha hecho. ¿Vamos bien? A su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí no eras pueblo. En el Nuevo Testamento algunos lo interpretan que se está hablando solamente a los gentiles, y no es solamente a los gentiles, sino que también al judío que no ha creído y que ha rechazado a Jesucristo, la piedra angular. Pero en Isaías, en el Antiguo Testamento, se refería a los pueblos, y no tenemos el tiempo para ir a verlo allá en Oseas, pero hay unos nombres ahí que se llamaban, cuando el Señor le puso nombres, le pones este nombre, y después dice, tendré misericordia de los que yo quiera tener misericordia. Entonces, de lo ruama, y le diré lo a mí. ¿Se acuerdan de estos nombres? Tú eres animi, mi gente, mi pueblo. No eras mi pueblo, no eras un pueblo antes. ¿Por qué? Y literalmente lo que Dios está diciendo, no eras pueblo, porque no te sometiste a mi reinado, decidiste regirte por tus propias cuentas. Después no eras ni pueblo, es lo que está diciendo. Fueron esparcidos, fueron enviados a la diáspora, a otros países como esclavos. O sea que no eran ni considerados un solo pueblo, porque estaban divididos en estos tiempos. Si usted lo quiere leer más tarde ahí, léalo en Oseas capítulo 1. Estaban esparcidos. ¿Y a quién le está escribiendo Pedro aquí, al inicio del capítulo 1? A los de la dispersión. O sea que no han ni sido pueblo. Aquí ya en Canway hay un pueblo de Chiapas. ¿Por qué? Porque hay suficientes chiapanenses, ¿verdad? Chapanecos que se pueden juntar y ya pueden hacer un pueblo. Pero lo que Pedro está diciendo, ustedes ni eran pueblo, porque uno estaba por allá, otro por acá, otro para allá. Pero no me tenían a mí como Dios y no estaban en mi familia. Pero ahora son un pueblo. Y no solamente un pueblo, sino que son mi pueblo, mi tesoro especial, pueblo de Dios. Pero los hice con este propósito, los junté, los reuní, para que pronuncien y anuncien mis virtudes, mis maravillas admirables, etcétera, para que alcancen la misericordia, que ahora, antes no la habían alcanzado, pero fue por mi pura misericordia que los alcancé. No fue por sus propios méritos, porque no estaban haciendo nada bueno, estaban viviendo en desobediencia y muerte, en el pecado, entenebrecidos, pero es por mi pura misericordia. Un pasaje más y ya terminamos prácticamente. Vaya a Romanos 9, 25, 26 conmigo, por favor, porque ya estamos llegando ahí al último versículo. Romanos 9, 25 al 26. ¿Qué dice? Y aquí es donde Pablo está citando a Oseas, que después usted lo puede ir a leer. Romanos 9, 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el 26, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, la roca viviente, Cristo, hijo, ¿verdad? Ahora nosotros también, hijos del Dios viviente, roquitas, piedritas, ¿verdad? Pero no eran ni pueblo y ahora son mi pueblo. Por lo consiguiente, porque son mi pueblo, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, los he llamado con llamamiento santo. Por lo consiguiente, dice el 11, amados, yo os ruego, léalo conmigo, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos queridos, amados, les exhorto con todo cariño y amor y lo que ustedes merecen. Y sepan que lo que les voy a decir no es con envidia o con ninguna manera malévola, sino que es con cariño y amor. Proviene de lo más profundo, de las entrañas de Jesucristo, que Él es el vínculo perfecto. Aquí es un llamado de un hermano, el apóstol Pedro, a los hermanos en la dispersión. Alguien que te ama y busca nada más que tu bien. Les voy a suplicar lo siguiente: ámense a sí mismos así como yo les amo, pero como extranjeros y peregrinos, ustedes que están expatriados, desterrados, en el sentido espiritual ahora, porque ahora tampoco o sea que ustedes estaban tristes que perdieron su tierra natal porque fueron enviados a otras naciones. Y ni eran pueblo, pero ahora son mi pueblo. Pero ahora tampoco, quiero que consideren eso, que tampoco esta tierra, este globo, es su patria. Están desterrados de aquí. Piensen en la patria celestial. Aquí la palabra
que se usa para los desterrados, expatriados, en el griego se traduce al español extraños. Aunque ya no están dispersos en el sentido espiritual, porque estaban en el sentido físico, ya no estaban en su patria original, están en otras patrias, pero estaban también dispersos de la familia de Dios porque no habían aceptado a Jesucristo como su Salvador espiritualmente hablando. Aunque ahora los he reunido para ser parte de esta familia, ya no están dispersos espiritualmente, están reunidos por la misericordia de Dios, ahora son un pueblo, todavía siguen lejos de su patria física, pero están viviendo en una patria que no es su patria, pero tampoco consideren a este mundo como su patria, sino que aquí se consideran desprotegidos de en un mundo extraño. ¿Sabe que usted cuando no ha visto a alguien, aquí el hermano Rolando tiene ratito que no había visto a su hijo, que está aquí en la Universidad de Abraham, pero por teléfono a veces decimos te extraño. El extrañar es estar, y a veces cuando algo es raro también decimos extraño, pero aquí usted y yo somos extraños porque no nos asemejamos y no nos debemos ver como los del mundo, ni vivir como los del mundo, porque ya no somos de esta patria, ni de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos ha sacado y nos tiene una patria celestial. Aquí este mundo puede ser hostil, y estamos viviendo como raros y extraños en los que nos rodean, que no viven conforme a la palabra del Señor. Por eso les dice, por lo consiguiente, absténganse de las cosas que hacen los mundanos a su alrededor. Entonces, no sean como ellos, tampoco denle rienda suelta a sus deseos carnales. Entonces, no vivan pecando o como imitando las características de los gentiles o de los judíos inconversos, en desobediencia. Vivan en obediencia. Y no tenemos el tiempo para ver todos los apetitos de la carne. Si usted los quiere leer allá en Gálatas 5 del 19 al 21, está una gran lista que nos da. Pero que Pedro aquí les está diciendo, ustedes los cristianos están viviendo como extranjeros, en medio de extranjeros inconversos. Pongan atención, observen su conducta, ya que los apetitos carnales están activamente ocupados contra su alma todo el tiempo. Y si ustedes bajan la guardia, los que son inconversos los están observando y van a decir, para ser cristiano como pues estoy mejor yo aquí. Porque estos deseos batallan contra el alma de ustedes y de sus vecinos. O sea que Satanás quiere aprovechar estas oportunidades. Sí, ya los gentiles y paganos y los judíos que los rodean y no conocen al Señor, los acusan de muchas cosas, pero que los encuentren haciendo la verdad. Y terminamos ahí con el 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, hablan mal, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí la palabra manteniendo, o sea que continúen mostrando su cambio desde abajo hasta arriba y desde adentro hasta afuera. Viviendo su comportamiento, su conducta. Sí, son peregrinos y extranjeros, pero sean ejemplos de su conversación, dice en otros lugares, de su conducta. Como siervos. En el 13 creo que va a decir, sométanse a toda institución humana como súbditos. En el 18, ahí del mismo capítulo más tarde, nos va a decir, como siervos, como criados, están sujetos, respetando a sus amos. En el capítulo 3, verso 1, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos. En el 3:7 va a decir, maridos, ustedes vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y más tarde, en los versos 15 al 16, no los voy a leer, bajo toda circunstancia, confesando su fe prácticamente, sean honestos, sean honrados, sean decorosos, vivan de una manera no vana como vivían antes, sino honrosa, decorosa, agradando a Dios, siendo piadosos, viviendo en la luz, brillando. No brillamos para ser cristianos, sino porque somos cristianos, brillamos la luz de Jesucristo. Vivimos de una manera, una conducta visible al caminar en nuestra vida diaria entre los gentiles. Y normalmente los gentiles, la palabra gentil significa naciones, los no judíos.
Pero aquí se refiere a los que no son creyentes. No importa que sean de la descendencia judía o griega o de cualquier país. Sé ejemplo para todo no creyente, es lo que les está diciendo Pedro como real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué? Ellos murmuran de ustedes, ya hablan mal, pero ustedes continúen dando buen testimonio. Ya calumnian de ustedes. Y no tenemos el tiempo para desglosar de qué hablaban mal de los cristianos en estas épocas, pero le doy ejemplos breves. Creían los gentiles, los no cristianos, que los cristianos de este tiempo eran, ¿cómo se les nombra a los que comen carne humana? Carnívoros. ¿Caníbales? Caníbales, ok, gracias. Carnívoro es el que simplemente come carne, ¿verdad? Pero caníbal. Y se les acusaba de que se comían a los niños. Pero también cuando observaban la cena, decían que estaban comiendo el cuerpo del Señor. Entonces los no cristianos no entendían esto y los acusaban de caníbales. Pero también los acusaban de que había incesto entre ellos, porque todos se llamaban hermanos. Bueno, y este es hermano de este, y este también, y una bola de incestos prácticamente. Y no tenemos el tiempo para hablar del tiempo de Nerón en el año 64 y de Suetenio y todo lo que sucedió en estos tiempos. Pero muchos de los cristianos sufrieron a manos de estos por los acosos, las calumnias. Eran abundantes en estos tiempos. Y hay muchos ejemplos, pero los trataban de malhechores, cuando la realidad es que estaban haciendo el bien. Es más, en un tiempo, se consideraba, fue en el tiempo también de Nerón, pero había uno que se llamaba Plinio, que persiguió a los cristianos. Pero decían, esos se reúnen en las noches porque están ahí practicando la profesión y crímenes de la más alta porquería. De eso los acusaban. Pero lo que Pedro está diciendo es que cuando te maltraten y te acusen y te levanten falso y realmente se interesen en ir a investigar cómo es que están viviendo, que te encuentren viviendo correctamente, sanamente, adecuadamente. Porque si te castigan por ser malhechor, pues te lo mereces. Pero si te castigan por vivir para el bien, entonces gloria a Dios. Está siendo como Jesucristo. Pero los paganos se deleitaban en los sangrientos espectáculos del anfiteatro. Y mientras que un cristiano quedaba excomulgado por simplemente atender o asistir. Pero ¿qué sucedía también? Ningún cristiano se hallaba encarcelado por un crimen que había hecho, sino porque se paraba firme por la fe. Los paganos excluían a los esclavos de los ritos religiosos, pero los cristianos los incluían como parte de la familia, aún parte de su presbítero. Usted va a encontrar mucho africano en los primeros cristianos como líderes, pero muchos los han visto simplemente como esclavos. Y no solamente ellos, el pueblo judío fue esclavo también. Los no cristianos, a los moribundos, aún a los familiares los dejaban tirados, pero el cristiano iba y los recogía y los atendía como enfermero, como enfermera, etcétera. Aún cuando los ejércitos dejaban a uno tirado ahí para morir, el cristiano les ayudaba. Pero por más de 300 años la iglesia primitiva fue maltratada, pero iba creciendo. Pero para cuando vean tus buenas obras, glorifiquen a Dios. Como dice ahí al final del 12, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Quién dijo algo así como en Mateo allá 5:16? Jesús mismo, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo? En el día de la visitación. Se puede traducir en el día de juicio. Cuando Dios se manifieste por medio de un castigo. Y Dios se ha manifestado a lo largo de la historia. Extendiendo su misericordia al que cree, extendiendo justicia al que no cree. Pero esto puede significar para el último día o en cualquier momento cuando el gentil venga a hacer juicio y evalúe tu manera de vivir. ¿Sabes qué? Lo he estado observando por buen tiempo y su vida y su palabra, sus acciones concuerdan con lo que dice ser. Y esta persona ha hecho juicio. Pero también puede significar que al juzgarte los paganos y evalúen tus obras, simplemente encuentren bellas obras, actos de benevolencia y sean testigos oculares de las mismas obras que ellos te acusaban de hacer lo contrario. Dicen, bueno, yo estaba mal. Esta persona ha cambiado o es diferente o ya no es como nosotros los del mundo y yo quiero lo que ellos quieren. Así que cuando los paganos se interesen realmente, vengan a investigar tu vida, que te encuentren viviendo
santamente como un hijo de Dios. Pero si tu conducta es irreprensible, incluso cuando los críticos te maltraten, van a terminar alabando a Dios diciendo, este es un verdadero cristiano. Tú muéstrales con tu vida lo que es un verdadero cristiano. Así que Pedro, en conclusión, les dice, les exhorto a caminar dignamente de acuerdo con la vocación a la que han sido llamados. A diferencia de la conducta que vivían antes en el mundo, ahora les exhorto a glorificar a Dios con sus obras para que los que no creen en Dios también lo hagan. Así que purifiquen sus almas como extranjeros en esta tierra y no permitan que esto los estorbe, las concupiscencias terrenales, porque éstas guerrean contra sus almas. Las de ustedes y de las personas que los están observando que no han creído, para que crean y dejen de calumniarles y de acusarles y se conviertan a Cristo.